Hello amigos, bienvenidos a otro nuevo video. Les habla su amigo Juan Robles de Aquamedia RD. En el día de hoy hablaremos sobre los famosos peces beta. Les traigo una guía completa sobre ellos. Espero lo disfruten. ¡Comencemos! Comenzaremos hablando sobre sus orígenes y hábitat. Su nombre científico es Betta splendens. Estos peces son originarios de los arrozales y aguas estancadas del sudeste asiático, desde Tailandia hasta Malasia. Los betas prosperan en ambientes cálidos y tropicales. Se han adaptado a vivir en una gran variedad de situaciones complicadas, desde zanjas con aguas estancadas a bosques pantanosos, donde la composición del agua es muy ácida. Una capacidad que han desarrollado para sobrevivir en estas condiciones tan adversas es la de respirar aire directamente, a través de un órgano respiratorio accesorio llamado laberinto. Es habitual que cuando se habla del pez beta, mucha gente está pensando en el Betta splendens o el luchador siamés, cuando en realidad la familia del pez beta es enorme. Casi todos los peces beta tienen la cola tipo luchador o combatiente, dando a entender la fiereza de esta raza. Sin embargo, y para demostrar que no todos los betas son agresivos, tenemos al pez beta enbilis, denominado combatiente pacífico. Puede convivir perfectamente con otros machos dentro de un acuario, siempre que tenga suficiente espacio y hembras para todos. Ahora hablaremos sobre su morfología. Su tamaño puede variar dependiendo de la variedad del pez beta. Los peces más pequeños pueden medir entre 4 a 4.5 centímetros. El pez Betta splendens, que es el más popular, alcanza los 7 centímetros, y el más grande, el Betta pugnax, llega a medir 10 centímetros. Su cuerpo es fusiforme, forma de hueso, alargado y elíptico, además de hidrodinámico. La coloración de los betas es fruto de un sinfín de cruces y cría selectiva. A la vez que se buscaban peces más agresivos, también se buscaba que fueran más atractivos para su crianza y para el acuario. El pez beta en libertad tiene una coloración que va del verde apagado, tonos marrones, grises y azul con rojo, con aletas relativamente cortas. Este pez contrasta enormemente con los betas a la venta, de colores brillantes, rojo, azul o azul royal, verde, morado, turquesa, negro, naranja y cobrizo. También se han modificado morfológicamente, con grandes colas y aletas que fluyen de forma espectacular en el acuario. Ahora pasaremos a hablar sobre el dimorfismo sexual. En todas las variedades del pez beta está presente el dimorfismo sexual, que nos permite identificar al pez beta macho del pez beta hembra. Cuando hablamos del pez beta macho, normalmente tienen una aleta dorsal y anal más desarrollada que las hembras. También sus colores son mucho más llamativos y espectaculares que en las betas hembras. Su comportamiento también les delata, ya que son peces muy agresivos entre sí, siendo imposible tener dos machos del pez Betta splendens en un mismo acuario, y uno de los dos terminaría muerto. En cambio, las hembras tienen unos colores apagados y uniformes, con una morfología completamente distinta, mucho más simple, colas y aletas cortas, y menos espectaculares. El carácter de las hembras también es mucho más pacífico, pudiendo convivir en grupos de 5 o más, sin llegar a competir por el espacio. Ahora nos toca hablar sobre la clasificación de los betas según la forma de su cola. La popularidad de los betas proviene precisamente de su atractiva morfología y sus brillantes colores. Es lógico que aunque no es una clasificación original, es importante tener en cuenta esto para el conocimiento de todos nosotros. Los peces beta se distinguen de las diferentes formas: beta cola de velo, beta cola de espada, beta placat, beta dumbo, beta media luna, beta cola de rosa, beta corona, beta doble cola, beta delta y super delta, beta butterfly, beta mármol. Estos son parte de la gran variedad, pero son de los principales normalmente que vemos en los acuarios y de lo que tienen un mayor atractivo. Existen muchos otros nombres, existen muchas otras variedades, pero estos son los que se han catalogado como principales dentro de toda la línea de pez beta que existen. Ahora vamos a hablar de algo muy imprescindible al momento de tener un beta, y es sus cuidados. Para tener peces beta es conveniente reproducir su forma de vida natural.
teniendo especial cuidado en el tamaño del acuario y reproducir su hábitat con plantas, iluminación, calidad del agua y sobre todo temperatura. Pero también hay que prestar atención a su alimentación. Si además queremos reproducir betas en cautividad, es necesario conocer sus rituales de apareamiento y las condiciones en las que se reproducen. Cuando hablamos de las condiciones del acuario, por norma general es importante dar un buen espacio a estos peces. Lo más recomendable es un acuario de 30 litros o superior, que puedan variar de tamaño dependiendo de cada especie y de la comunidad de peces que lo acompañen. La temperatura del agua se debe mantener entre los 24 grados y los 30 grados Celsius, con un pH entre 6 y 8 como valores aceptables. Para una perfecta adaptación, es mejor que el acuario cuente con una buena cubierta vegetal y vegetación superficial que le permita crear sus nidos de burbuja, donde se realizarán sus puestas en el apareamiento. Además, podemos añadirles taninos, lo que permiten que estos se sientan más cómodos en su entorno natural. Se debe evitar las corrientes de agua, ya que son peces de aguas tranquilas. Es importante elegir un filtro adecuado para el acuario que no le moleste. Es aconsejable mantener el acuario cubierto sin llenar totalmente, para que puedan acceder a la capa de aire que se forme en la superficie, que preferiblemente debe ser un aire húmedo y caliente. Ahora, hablaremos sobre algo que es vital para ellos: enfermedades comunes. A pesar de su resistencia, los betas pueden ser susceptibles a enfermedades como la podredumbre de aletas, la icteria y la enfermedad de la vejiga natatoria. Es importante monitorear de cerca su salud y mantener un ambiente limpio para prevenir enfermedades. Hablemos de su alimentación. ¿Qué comen los peces beta? Para alimentar a los betas existen productos secos adecuados a su alimentación, la mayoría de ellos con un alto contenido en proteínas a base de Daphnia, Artemia o larvas, que aseguran que mantengan su colorido. También se les puede añadir a su alimentación pequeños insectos, como la mosca de la fruta, pero este es un poco más difícil de conseguir. Ahora nos trasladamos para hablar sobre su comportamiento y compatibilidad con otros peces. La mayoría de las variedades de los peces betas no se deben mantener en un acuario comunitario. Las exigencias de cuidados y su agresividad lo desaconsejan. Si el tamaño del acuario lo permite, se pueden buscar especies muy pacíficas con las que puedan convivir y que habiten en entornos similares al suyo. En este sentido, si lo vamos a tener en un acuario comunitario, conviene que las especies elegidas sean muy tranquilas, que no se enfrenten a ellos por el territorio, ya que saldrían perdiendo. Algunas de las variedades de peces compatibles con peces beta son las coridoras, los ancistrus y los caracoles manzanas, que te ayudarán bastante en tu acuario. Ahora, por último, hablaremos sobre lo que es la reproducción del beta. Los betas suelen practicar la incubación bucal, para lo que construyen nidos de burbujas envueltos en mucus salival. Los nidos de burbujas los construyen los machos. Debemos de proveer en el acuario algún tipo de cobertura, como son las plantas de superficie, que les sirvan de lugar de anidación. Puede ser una buena idea proveerse de un acuario de reproducción, donde buscaremos que el agua no tenga demasiada profundidad, ya que los alevines tienden a caer al fondo y si la profundidad no es demasiado grande, suben sin problemas al nido. Hay algunas consideraciones, como que la temperatura sea un poco superior a la del acuario habitual, sin superar los 29 grados Celsius. Otra buena idea es bajar la iluminación. Normalmente, muchas personas suelen utilizar recipientes esmaltados para evitar que la luz llegue directamente hacia ellos. Las hembras se vuelven más pálidas antes del desove y le aparecen unas barras oscuras en los laterales. Otra curiosidad es que el macho suele envolver a la hembra debajo del nido durante el desove. Una vez reproducido el desove, si hemos utilizado un acuario de reproducción, sacaremos a la hembra, que intentará comerse los huevos, y serán los machos los que asuman la responsabilidad de vigilar y cuidar el nido. Los huevos eclosionarán entre 24 a 48 horas. Una vez que los alevines empiezan a nadar, el macho perderá todo el interés por el nido y ahí procederemos a sacar el macho del acuario. Luego, solo nos quedará alimentar a nuestros alevines y cuidar bien a nuestros peces. Ya hemos llegado al final de esta ficha técnica de uno de los peces más llamativos en el mundo de la acuariofilia,
el pez beta. Espero que les gustara este video y espero haberte dado la información necesaria que puedan usar al momento de adquirir su primer pez beta. Recuerden, si tienen alguna sugerencia, comentario o inquietud, no olviden ponerla en la caja de comentarios y con mucho gusto se las responderemos. No olviden darnos un like si les ha gustado este video y suscribirse si no lo han hecho. Estamos realizando mucho más contenido de interés para todos ustedes. Nos vemos en un próximo video hablando de muchas cosas interesantes. Bye.